Hola, ¿qué tal? Buenos días. Qué gusto volver a vernos y espero que ayer se haya usted conectado con su iglesia y los que son de la Iglesia Amistad de Tapachula hayan visto la palabra que Dios nos dio. El Espíritu Santo está verdaderamente llevándonos a reflexionar acerca de los tiempos que estamos viviendo. Dios siempre nos va a dar una palabra para la necesidad que tenemos, y en verdad el deseo de mi corazón es que la mayoría de los pastores podamos hacer nuestro mejor esfuerzo para llegar a la iglesia, para podernos conectar con ustedes, y en verdad a algunos se nos hace un poco difícil, pero el deseo de mi corazón es que cada pastor tenga contacto con su iglesia y cada congregante busque las herramientas que los pastores estamos buscando y adaptándonos a ellas para poder llegar a ustedes. Pero vamos a continuar con nuestro estudio de Deuteronomio y hoy vamos a ver el capítulo 13, y este capítulo se refiere solo a la palabra de Dios. Solo a la palabra de Dios debemos creerle, solo a la palabra de Dios debemos obedecer. Vamos a ver cómo Dios les da esos requerimientos al pueblo de Israel y también nos los está dando a nosotros. Deuteronomio 13, vamos a leer, si tiene su Biblia en casa, del versículo 1 al 11. Deuteronomio 13, del 1 al 11. Cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños, y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció, diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosle, no darás oído a las palabras de tal profeta, ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amas a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz. A él servirás y a él seguirás. Tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto, por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová vuestro Dios, que te sacó de la tierra de Egipto y te rescató de casa de servidumbre, y trató de apartarte del camino por el cual Jehová tu Dios te mandó que anduvieras. Así quitarás el mal de en medio de ti. Si te incitare tu hermano, escuche, hijo de tu madre, o tu hija, o tu hijo, o tu mujer, o tu amigo íntimo, diciendo en secreto, vamos y sirvamos a dioses ajenos que ni tú ni tus padres conocieron, de los dioses de los pueblos que están en vuestros alrededores, cerca de ti o lejos de ti, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo de ella, no consentirás con él, ni le prestarás oído, ni tu ojo le compadecerá, ni le tendrás misericordia, ni lo encubrirás, sino que lo matarás. Tu mano se alzará primero sobre él para matarle, y después la mano de todo el pueblo. Le apedrearás hasta que muera, por cuanto procuró apartarte de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre, para que todo Israel oiga y tema, y no vuelva a hacer en medio de ti cosa semejante a esta. Wow, mire qué tremendo. Dios les está dando una indicación, y aquí vamos a tocar un tema bien delicado, porque si bien es cierto, en la Escritura vamos a encontrar que Dios nos da dones espirituales, dones sobrenaturales, y principalmente son para edificación de la iglesia, pero debemos de tener cuidado con las personas que manejan estos dones, porque es bien importante, ya que muchas veces no es Dios el que está hablando, puede ser el profeta mismo, pero aquí habla, mire, y Dios les dice, cuando se levante en medio de ti profeta o soñador de sueños, porque Dios hablaba a través de los profetas y hablaba a través de los sueños, y aún Dios lo sigue haciendo de esa manera. La Biblia dice que en el libro
de Job que cuando el hombre duerme, Dios le habla. Y ya le dije anteriormente, no todos los sueños también que soñamos provienen de Dios, algunos sí. Entonces tenemos que tener ese discernimiento de parte del Señor para saber qué sueño proviene de Él. Y cuando no estemos seguros, oremos: Señor, ¿qué me tratas de decir a través de ese sueño? No entiendo el sueño. Entonces dice: cuando se levante en medio de ti profeta o soñador de sueños, y te anunciare señal o prodigio, y si se cumpliera la señal o prodigio que él te anunció diciendo: vamos en pos de dioses ajenos que no conociste, no darás oído a la palabra de tal profeta, ni al tal soñador de sueño, porque Jehová vuestro Dios te está probando para saber si lo amas a él con todo tu corazón y con toda tu alma. Vea, incluso cuando esto sucediera, era Dios probándolos, probando el corazón de ellos. El problema de hoy en día, y a lo mejor voy a decir algo que a usted le va a ofender, y pues lamento si lo ofende, es que la mayoría de la iglesia le han vendido la idea hoy, y hay demasiado profeta, falsos profetas. Hay profetas de Dios, eso no tengo la menor duda, pero hoy la mayoría de los cristianos están acostumbrados y los han acostumbrado a que si llega un profeta o está un profeta en la iglesia, el profeta tiene que estar diciendo cada servicio, cada reunión, una palabra de parte de Dios. Y la verdad, más parece un principio de brujería, y yo sé que no le va a gustar lo que voy a decirle, porque van y antes la gente iba y consultaba al brujo para que el brujo le dijera algo, y más de lo que quería oír, y tal parece que ahora los cristianos o la gente busca a los profetas solo para querer que les digan lo que ellos quieren escuchar. Si nosotros vemos a los profetas de la Biblia, eran categóricos sus mensajes, iban dirigidos a la nación, y por qué no, también a personas específicas, como en el caso del rey David. Entonces, pero tenemos que tener cuidado, porque se ha distorsionado el ministerio y el don profético, que hoy en día verdaderamente es una línea muy delgada. Por eso Dios le dice: tengan cuidado, no se traigan cualquier píldora, y menos cuando el profeta trate de llevarlos en pos de otros dioses. Y créame que usted dirá: bueno, ahorita los profetas no hablan de idolatría, pero lo puede llevar en pos del Dios dinero, del Dios abundancia, del Dios prosperidad y de muchas cosas. Por eso tenemos que tener bien puestos los pies en la palabra, ya no en la tierra, en la palabra de Dios. Y por eso el tema se llama solo la palabra. Entonces, mire, dice: no vas a ir en pos de él, en pos de Jehová tu Dios andarás, a él temerás, guardarás sus mandamientos y escucharás su voz, y a él servirás y a él seguirás. Tal profeta o soñador ha de ser muerto. Mire qué tan delicado era. Y yo creo que hoy en día muchos pseudo profetas y pseudo soñadores de sueños han perdido el temor a Dios. En el Antiguo Testamento dice que tenían que morir, los tenían que matar, y los mataban a pedradas. Tal profeta o soñador debe ser muerto, por cuanto aconsejó rebelión contra vuestro Dios, contra Jehová vuestro Dios, que te sacó de la tierra de Egipto y te rescató de la casa de servidumbre, y trató de apartarte del camino por el cual Jehová tu Dios te mandó que anduvieras, y así quitarás el mal de en medio de ti. Luego dice: si tu hermano, tu esposa, tu hijo, tu hija, tu amigo íntimo, mire cómo lo expresa, también hiciera lo mismo, si te dice: vamos a servir otros dioses que tú no conoces, dice, entonces dice, no vas a consentir. Verso 8, no consentirás con él, ni le prestarás oído, ni tu ojo le compadecerá,
no le tendrás misericordia ni lo encubrirás, sino que lo matarás. Y escuche, empezó primero, el versículo dice, si te incitare tu hermano, el hijo de tu madre, o tu hijo, o tu hija, o tu esposa, o tu mejor amigo. ¿Cuál le gusta? Mire, y son las personas más íntimas de nosotros, los que nos pueden incitar a desobedecer a Dios, a hacer cosas que a Dios no le agradan, a cometer pecados. Recuerde algo, la salvación es personal. Usted no va a llegar delante de Dios ni en grupo, ni en familia, ni por iglesia. Nada de eso lo va a salvar. La salvación es personal, depende de mi relación con Dios, de mi obediencia a Dios. Si mi esposa, si mis hijos no quieren buscar al Señor, ese ya es problema de ellos. Por eso dice que no debemos permitir que ninguna de estas personas tan cercanas a nosotros nos aparten de Dios, sino que lo matarás, dice. Tu mano se alzará primero sobre él para matarlo, y después la mano de todo el pueblo. Lo apedrearán hasta que muera, por cuanto procuró apartarte de Jehová tu Dios. Vea, Dios no estaba jugando cuando dijo que nos amaba y cuando dijo que Él cela a la iglesia. Vamos a ver la meditación. Engaños de falsos profetas. Eso está del versículo 1 al 5. Cuidado con las señales y prodigios que no vienen de Dios. En muchas ocasiones, los falsos profetas tratan de engañarnos con fenómenos sobrenaturales, pero Dios prueba a su pueblo para saber si lo amamos con todo el corazón y alma. En pos de Dios debemos andar y a Él temer. Versículo 4. Por eso ordenó: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Sería una necedad apartarnos de Dios para seguir las señales y los prodigios con los que los falsos profetas tratan de engañar al pueblo. Estos últimos deben ser expulsados de la comunidad. Debemos creer de corazón el cumplimiento de su palabra. Aquel que medita y vive conforme a ella día y noche podrá discernir los engaños de Satanás y guardará intacta su fe. ¿Ve por qué es importante tener siempre contacto con la palabra de Dios, meditar en la palabra de Dios? Las preguntas a meditar. ¿Con qué intención utilizan los falsos profetas las señales y los prodigios? Con la intención de apartarnos de Dios. ¿Cómo puedo guardar la pureza de mi fe sin ser engañado por los fenómenos sobrenaturales? Es bien sencillo, meditando en la palabra y viviendo día y noche la palabra de Dios. Ahí no hay vuelta de hoja. El engaño de familiares y amigos. Esto está del verso 6 al 11. Satanás es astuto y, si es posible, tratará de apartar al creyente de Dios, utilizando a las personas cercanas a él, pues no podrá rechazarlas con facilidad. Y es cierto, a los más cercanos a nosotros difícilmente les vamos a negar algo. El mandato de Moisés es categórico para el pueblo de Israel. Aunque fueran personas muy cercanas, no debían consentir con ellos, prestarles oído, tenerles misericordia o encubrirlos, sino matarlos. Para que ningún lazo personal de idolatría afectara al resto del pueblo, debían eliminar el mal de manera pública y sin clemencia. No es fácil discernir el engaño cuando viene de nuestra propia familia o amigos, pero si alguno de ellos nos hiciera tropezar y traicionar a Dios, debemos tomar decisiones y actitudes firmes. Ir en pos de los dioses vanos es rebelarse contra Dios. Mantengamos la pureza de nuestra fe en nuestra familia y comunidad. Vea, qué tremendo. No podemos mezclar el agua y el aceite, no se pueden. La luz y las tinieblas no tienen comunión. Así que nosotros debemos estar parados solamente en nuestro cristianismo basado en la palabra del Señor. Preguntas a meditar. ¿Qué debemos hacer cuando algún familiar o amigo nos incite a servir a otro Dios?
Es fácil apartarnos de él. ¿Cómo debemos reaccionar si algún amigo cercano me predica doctrinas heréticas? Pues tan sencillo, no creerlas, hacerle ver que está un error, y si él no entiende, pues apartarme de él. La oración de hoy es: Dios mío, perdona mi necedad. Reconozco que he inclinado mi corazón a los deseos de los ojos y he caído en tentación. Dame un corazón puro para buscar solo tu presencia. Aunque parezca insignificante, dejaré de encubrir mis pecados. Dame valor y fuerza para quitarlos de mi vida. Amén. Vamos a ver el ensayo, se llama Síndrome de Ripley Espiritual. El síndrome de Ripley espiritual es cuando creamos un mundo falso y creemos que es real. Su nombre se debe al protagonista del Talento del señor Ripley, la novela de Patricia Highsmith. Ripley es un empleado de un hotel que mata al hijo de un magnate y usurpa su identidad. Lo interesante es que él no cree que esté imitando a otra persona, sino que está convencido de ser el hijo del millonario. Vea qué tremendo. Entre los cristianos hay muchos fieles que padecen este trastorno y a pesar de estar inmersos en una vana complacencia, se consuelan diciendo que están bien. Un ejemplo de quienes sufren de este síndrome son aquellos que se unen a las sectas. Vea, si usted ya es cristiano, usted no puede unirse a ninguna secta. Oiga bien, y menos a la de la masonería, porque usted tiene a Cristo en su corazón. Pues atrapados en su propia justicia, creen que su deber es atraer hacia su mundo a quienes tienen una fe correcta. Otro ejemplo son aquellos que viven confiados creyendo que pueden practicar el pecado y burlarse de Dios, porque creen que ya recibieron la salvación. Sin embargo, hasta el gran apóstol Pablo vivió su vida en constante estado de alerta por temor a caer. Recuerde que este complejo era que él se creía una mentira como verdad. Y muchos cristianos creen poder estar viviendo y practicando el pecado y creyendo que se van a salvar. En la Biblia a menudo aparecen personajes que padecen de este síndrome y son presas de Satanás, el mayor impostor. Él intentó engañar hasta el elegido de Dios, también a Jesús. ¿Qué más podemos agregar si incluso puso a prueba a Jesús? Por lo tanto, si reconocemos que cualquiera puede caer en la tentación y en la trampa de Satanás, tendremos más cuidado de no confundirnos y desviarnos del camino correcto. ¡Wow! Está muy bonito el ensayo de hoy. Bueno, vamos a orar al Señor y vamos a darle gracias porque en esta meditación Dios nos sigue hablando. Cuidado con las personas que nos hablan, las personas cercanas. Debemos ser determinados en el Señor. Determina una sola cosa y te será firme, dice la Biblia. Entonces, si los demás no quieren seguir al Señor, usted siga adelante. Usted no se preocupe. Tarde o temprano va a llegar el día en el que el Señor va a venir, y que yo digo que es muy pronto, y entonces muchos van a lamentar el no haber sido como aquellas vírgenes prudentes que tenían un poquito de aceite en su lámpara. No permita que nadie lo confunda. Usted puede escuchar muchas cosas en el internet, en la televisión, pero usted debe de estar firme en lo que ha creído y llévelo a la palabra, que dice la palabra de Dios. Así que vamos a orar en esta mañana. Padre, te damos gracias en el nombre todopoderoso de nuestro Señor Jesucristo. Gracias porque solo tu palabra, Señor, nos guía a toda verdad. No permitas que los falsos profetas, aún los que sueñan sueños, y aún, Señor, las personas cercanas a nosotros, quieran desviarnos del camino en el que tú nos has puesto. Te hemos encontrado a ti, Señor, y tú eres el camino, la verdad y la vida. Y tú nos llevas al Padre. Ahora yo te ruego que ninguno sea confundido, que todos, Señor, estemos firmes en la fe
Y que así como el apóstol Pablo vivamos cada día, Señor, poniendo atención a todo engaño del enemigo. La mejor arma, Señor, que el diablo tiene es el engaño. No permitas que seamos engañados por ningún motivo, de ninguna manera. Ahora te rogamos, Señor, que tú obres, y seguimos orando todos los días para que tú obres sobre el mundo entero. Tu palabra dice que el mundo está bajo poder del maligno, pero tú has vencido al mundo y al maligno. Gracias, Señor Jesucristo. Abre los ojos, Señor, naturales y espirituales de todo el mundo. Trae tu verdad, Señor. La verdad dice que nos hará libres y conoceremos la verdad y ella nos va a hacer libres. Señor, en el nombre de Jesucristo, yo te ruego, Padre amado, que pongas un vallado de ángeles alrededor de tu pueblo. Tu palabra dice que tus ángeles nos ayudan, Señor. Son ministradores a favor nuestro. En el nombre de Jesús, Señor, pon a esos ángeles para que peleen por nosotros. Ángeles guerreros. Y Señor, tu palabra se cumple cuando has dicho que el ángel de Jehová acampa alrededor de cada uno de nosotros y nos defiende. Te pedimos, Señor, por todos los que están en los hospitales trabajando, y te rogamos, Señor, que tú pongas fin a todo esto, Padre, que se haga tu voluntad en la tierra como en el cielo. En el nombre de Jesucristo, quien vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Dios les bendiga. Nos vemos mañana.